están? Muy buen día, un gusto de que estén ahí. Hace poquitos días tuvimos una noticia bastante lamentable. Una alumna fue apuñalada al interior del Liceo Darío Salas. Fue apuñalada en el abdomen cuando se encontraba en uno de los baños del colegio, ubicado acá en la comuna de Santiago. La joven habría sido atacada por otra alumna debido a rencillas anteriores. Personal del SAMU la trasladó a esta alumna de 17 años hasta la exposta central, donde se encuentra fuera de riesgo vital. Ese nivel de violencia se ha hecho costumbre. ¿Ya no nos asombra? Conversamos con Jorge Gaete, director del Centro de Investigación de Salud Mental Estudiantil de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, gracias por recibirnos. Muy buen día, muchas gracias por la invitación y sí, lamentable los sucesos que comentas. Sí, pues, harto lamentable en realidad. A ver, ¿qué pasa con el tema de la violencia escolar? Yo me acuerdo de, bueno, no es el caso mío, pero de mis hermanos, por ejemplo, cuando iban al colegio, en la universidad ya no pasaba eso, pero cuando iban al colegio, en primero medio, octavo, séptimo, por ahí, generalmente aparecía alguno, más de alguno con un moretón o algo, porque habían tenido algún tipo de rencilla, se agarraban a combos y de ahí no pasaba. Y era muy esporádico, era muy de vez en cuando que habían estos niveles de violencia. ¿Qué pasa hoy día en Chile, o a lo mejor en el resto del mundo es lo mismo? ¿Qué pasa con la violencia a nivel escolar? Mira, gracias por tener la oportunidad de conversar y poder profundizar un poco en estas ideas. Es bien importante cuando hablamos de violencia escolar entenderla que es un fenómeno multifactorial, multicausal, es decir, hay distintos enfoques que uno debiera pensar para poder entender este fenómeno. Todas aquellas miradas simplistas, monocausales, es decir, que solo un evento es el que desencadena una serie de sucesos a nivel del colegio y que se presentan como violencia escolar, yo creo que tienen que ser descartados. Son muchos los factores que pueden influir y por eso mismo es muy difícil también poder plantear cuáles son las mejores abordajes y las intervenciones. Tenemos muchas luces de lo que se puede hacer, pero también tenemos algunas cosas en las cuales tenemos que seguir avanzando como sociedad. Lo primero que te quiero comentar es que estos factores uno los puede dividir en 4 grandes grupos o dominios que uno le llama desde el punto de vista de la investigación. Aquellos factores que son de carácter más bien individual, otros que son de carácter más bien familiar, otros que tienen que ver con el ambiente escolar, escuela o establecimientos educacionales, y otras que tienen que ver con la comunidad en la cual se desenvuelven los ciudadanos. Desde el punto de vista personal, no me voy a extender en cada uno de los factores que se ha estudiado, pero sí, perdón. No, es que sabes que antes que entráramos a la solucionática, hablemos un poquito de la problemática, ¿te parece? A ver, ¿por qué se produce, y a lo mejor tú hacia allá ibas, por qué se produce este desequilibrio de poder físico, verbal, social, etcétera, donde uno abusa del otro? De todas maneras, sí, iba directamente un poquito a eso, a mostrar cuáles son las causas que están detrás un poco de esta expresión de violencia. Por un lado, desde el punto de vista personal, sabemos que la violencia escolar se relaciona con algunas características de ciertos sujetos. Por ejemplo, aquellos que tienen pobre desarrollo en habilidades socioemocionales, altos grados de impulsividad, pobre desarrollo en habilidades prosociales, también altos niveles de problemas de salud mental y consumo de sustancias. Son al menos 5 importantes elementos que uno podría de alguna forma buscar y probablemente encontrar en muchos de estos casos de violencia escolar, ¿ya? Sabemos, por ejemplo, que producto de la pandemia se produjo un retroceso, un retardo en el desarrollo de cierta habilidad, y no solo cognitiva, no solo académica, lenguaje, matemáticas, sino también en temas de desarrollo socioemocional.
Sabemos que durante la pandemia y post-pandemia ha habido un aumento de los problemas de salud mental en población especialmente adolescente. Los niveles de depresión y ansiedad después de la pandemia se aumentaron al doble de los que encontramos pre-pandemia. Es decir, todos estos factores claramente hablan de chicos que tienen más dificultad en regular sus emociones, más dificultad en controlar su conducta y que pueden de alguna forma ir explicando por qué pueden elegir la expresión de cierta resolución de conflicto a través de estos mecanismos. Pero no solo lo personal, también tenemos que pensar en lo familiar. En el ambiente familiar también hay factores que influyen. Por ejemplo, sabemos que la violencia escolar se ha asociado con aumento en las tasas de exposición a violencia doméstica. O sea, familias con pobre funcionamiento, violencia, maltrato, y probablemente están claramente asociadas porque los jóvenes, niños, niñas y adolescentes, se van acostumbrando a cómo es el aprendizaje de ciertas conductas para resolver conflictos. Nosotros acuñamos un término bastante técnico desde el punto de vista de la investigación, se llama proceso familiar coercitivo, en el cual los chicos, por ejemplo, van aprendiendo a generar un cambio, un desbalance en el poder. ¿Quién es el que de alguna forma dirige o manifiesta un mayor cuidado con el poder acceder o obedecer a ciertas instrucciones? Entonces los chicos se van acostumbrando a desobedecer, no considerar la opinión de otros y eventualmente incluso si es que hay violencia dentro de la casa, violencia perpetrada hacia ellos, pueden aprender que a través del abuso del poder o del punto de vista físico, pueden acceder a distintas, digamos, obtener distintas cosas en el fondo, ¿ya? En la escuela también tenemos otros problemas, ¿ya? Problemas que se han agudizado post pandemia. Tenemos como la dificultad de que los colegios se puedan ir armando como sistemas preventivos y protectores para el desarrollo escolar. ¿Por qué? Porque están todos preocupados con respecto al rendimiento académico. Entonces, cuando yo me preocupo de una cosa, empiezo a dejar de lado otras, como es el bienestar y la salud mental de los jóvenes. Pero no solo de los jóvenes, también de los profesores. Sabemos, por ejemplo, que la violencia escolar se ha asociado con una alta tasa de recambio de profesores. O sea, en la medida en que más profesores se ausentan y más profesores dejan el establecimiento educacional, mayores tasas de violencia escolar. Eso lo recalco especialmente porque hemos visto, por ejemplo, a fines del año pasado, en donde había municipios en Chile que tenían más profesores con licencias médicas que trabajando en aula. Eso significa que ha habido un alto recambio probablemente en la exposición a figuras que pueden ser protectoras, pero si no están esos adultos responsables, no hay continuidad en los valores y principios del colegio, porque los profesores son los que transmiten estos valores dentro del establecimiento educacional, si no, no tienen cómo los estudiantes. De alguna forma, entonces, eso puede estar afectando también los niveles de violencia que vemos ahora. Y por último, desde el punto de vista de la comunidad. La comunidad, claramente, barrios desorganizados con altas tasas de criminalidad, delincuencia, narcotráfico, claramente se han asociado esos elementos a violencia dentro del establecimiento educacional. ¿Y qué nos pasa hoy? ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Las tasas de violencia y criminalidad han aumentado, los problemas de narcotráfico han aumentado. Es esperable desde la evidencia que tengamos más tasas de violencia escolar porque están completamente asociadas. Sabemos que para prevenir el problema de la violencia escolar, entre todos los aspectos que hay que atacar, personal, familiar, escolar, también hay que atacar un aspecto comunitario. O sea, hacer partícipe de la comunidad de un ambiente protector hacia los jóvenes, que no es lo que tenemos en muchos barrios en Chile. Oye, pero a mí ahí me asalta una duda, porque, a ver, se tienen que dar todas estas condiciones, tendría que haber el problema, ver un problema individual propio, digamos, de la persona, familiar, del ambiente escolar y de la comunidad. ¿Se tendrían que dar estas 4 condiciones o no necesariamente? No necesariamente. Podemos estar presentes. Por eso es multifactorial. No sabemos cuál de ellos
está influyendo en mayor peso, de alguna forma, a la expresión de la violencia. Lo importante es poder obtener esa información, obtener data, nosotros llamamos en el fondo, ir a ver, desde el punto de vista local, cuáles son las razones, cuáles son las causas de que en este colegio en particular se esté produciendo esta situación. Oye, ahí tengo más dudas todavía. A ver, hay cierta violencia física, también hay violencia verbal, porque hay insultos, humillaciones, amenazas, etcétera. También puede haber una violencia social, porque lo excluyen, por ejemplo, a una persona. Y también el tema de la violencia cibernética, que hoy día está muy de moda con el tema de las redes sociales, ¿no es cierto? Los mensajes de texto, los correos, estas funas que hacen los muchachos a través de las distintas redes sociales. El abusador, la persona que hace este tipo de actos, parte de alguna manera por alguna de ellas, está estudiado eso, parte primero con la violencia verbal, o sea, tirarle una humillación o una amenaza, luego pasamos a la violencia física, luego se escala a otro. ¿Eso está estudiado o no? ¿Puede partir por cualquier lado? Yo diría que en términos generales es mejor quedarse con la idea de que puede partir por distintos lados, digamos. No hay un único canal o un canal como progresivo que uno pueda encontrar. Algunas claves, eso sí, que nos permiten entender el fenómeno. Por ejemplo, hay chicos que tienen más problemas de desarrollar agresividad reactiva versus proactiva. Reactiva, por ejemplo, son chicos en general impulsivos. Por ejemplo, chicos que tienen un problema de, por ejemplo, un trastorno por déficit atencional. Chicos que tienen una dificultad en controlar su conducta. ¿Por qué? Porque frente a una situación que para otros pudiera ser banal, pueden reaccionar violentamente o agresivamente y enfrentarse a una situación complicada con otros estudiantes. Pero hay otros que tienen problemas de desarrollo de habilidades prosociales, que encuentran que la forma de poder resolver mejor cierta situación es a través del uso de la violencia física, verbal, social, etcétera, ¿ya? Ahí yo diría que también ese es un elemento, como algunas luces con respecto a que en algunos casos va a ser más reactiva, en otros casos puede ser claramente proactiva. Por otro lado, uno podría decir que dentro del cuadro de la violencia, por ejemplo, la violencia más frecuentemente encontrada ya es la verbal, ¿ya? De hecho, estamos haciendo un estudio en el fondo tratando de determinar perfiles en este minuto. Una estudiante de doctorado en la Universidad Católica está analizando parte de la data que hemos estudiado para poder entender mejor cómo se producen estos perfiles. Aquellos que son solo verbales o solo físicos o solo sociales, por ejemplo, o la mezcla o la combinación de ellos. Lo que hemos visto es que efectivamente lo verbal es bastante frecuente, pero se van mezclando. Sabemos que aquellos que incurren en, por ejemplo, agresiones de connotación sexual, ya han pasado previamente por todos los anteriores. O sea, ya han pasado por el verbal, el físico, el social, y este de alguna forma es como el elemento final dentro de la continuidad, uno podría decir. Cuando eso aparece es que probablemente ya tenemos un historial muy cargado en los últimos meses de bastante agresión de otros tipos en general. Ahora, una pequeña nota con respecto al tema del bullying, nosotros llamamos tradicional desde el punto de vista de la investigación, o el ciberbullying, ¿ya? Es bien importante tener en cuenta, en general, todos los estudios muestran que la prevalencia de ciberbullying son bastante más bajas que las prevalencias de bullying tradicional, verbal, físico o social. Ya en general son más bajas. Pero el dato interesante sobre eso es que los perpetradores que cometen ciberbullying, en un 85 o 90% cometen además bullying tradicional. Es decir, digamos, la sobreposición entre las conductas del bullying tradicional y el ciberbullying es muy alta. Y es por eso que el llamado en general que nosotros hacemos es que cuando un colegio va a implementar un programa anti-bullying, sea un programa integral,
que incluya elementos tradicionales, pero también ciberbullying. No solo ciberbullying, porque los chicos, si es un programa solo para ciberbullying, no van a aprender muchas de las estrategias que necesitan para poder lidiar con el problema del bullying tradicional. Perfecto. Oye, antes de pasar, porque así yo quiero ver el tema y partirlo con el vaso medio lleno, terminar, digamos, con el vaso medio lleno para que hablemos de las soluciones, cómo se arregla. Pero antes de eso, ¿me podrías decir, así como más o menos brevemente, cuáles son las consecuencias que pueden durar a lo mejor para toda la vida con respecto de la persona que es abusada, pero también del abusador? De Absolutamente. Yo las diría que, familias, ¿qué pasa ahí, digamos, cómo se arregla eso además? de todas maneras, las consecuencias son consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Y como tú muy bien dices, todos los actores, víctimas, perpetradores, perpetradores víctimas que llamamos, que son el grupo que además de ser víctimas, son perpetradores al mismo tiempo. Testigos, ¿ya? Lo coloco Perdona, perdona, como perdona, perdona, perdón. perdona. Me gustaría que habláramos un poquito del tema de los testigos, porque hay mucha gente que ve, pero no hace nada, ¿no? Ni a favor ni en contra, no se suma a ninguna de los bandos, digamos, ¿no? Que yo creo que también tienen un algo ahí que les debe quedar para siempre, ¿no? De todas maneras, de todas maneras. Todos los roles que uno habla como este círculo del bullying, por ¿Mm? ejemplo, tienen alguna consecuencia en temas de salud mental y en temas de rendimiento académico. Por ejemplo, nosotros lo que hemos estudiado es que en temas de victimización, por ejemplo, las víctimas tienen mayores problemas de depresión, de ansiedad, probablemente también tienen algunos consumos de sustancias más alteradas, especialmente lo que es alcohol, por ejemplo, versus los perpetradores que pueden tener también problemas de salud mental, pero de un tipo más bien de externalización que se llama problemas de conducta, oposicionismo desafiante, involucramiento en acciones de criminalidad cuando son más grandes, ¿ya? Sin duda, por ejemplo, el caso que tú comentabas ya es un aspecto delincuencial de alguna forma, porque eso está penado por la ley, en el fondo ya no hay, digamos, algunas de las conductas de bullying son efectivamente un crimen, digamos, ¿ya? O sea, están penadas por la ley, ¿ya? No, claro, Eh, pero en el caso que yo comentaba al comienzo, hay una intención que viene, hay una preparación, ¿no es cierto? Hay una alevosía, porque se preparó, llevaba un cuchillo o lo que hubiera sido, ¿no es cierto? Y lo pensó, lo planeó. De todas maneras, de todas maneras. Entonces, los chicos que tienen problemas que son perpetradores, tienen este problema de que se pueden involucrar en situaciones como delincuenciales, también problemas de conducta, oposicionismo desafiante, como decía, también pueden tener trastornos de ansiedad y también tienen consumo de sustancias, en particular alcohol, también marihuana, pueden consumir otras sustancias también. Los testigos, ¿ya? Los testigos también hemos visto que tienen problemas de ansiedad en forma importante. ¿Por qué? Porque al ser testigos de un acto de violencia, muchas veces ellos piensan que la próxima víctima puede ser ellos y muchas veces optan por no involucrarse, no defender a la víctima producto de alguna forma para salvarse de ese círculo en particular. Ahora, aquellos que son víctimas y perpetradores al mismo tiempo, nosotros es como lo llamamos, es el peor de los mundos, porque tiene lo peor de la víctima y lo peor, digamos, las consecuencias del perpetrador. Y en ese sentido es muy complejo un poco el desarrollo. Perdón, y solo hay consecuencias de largo plazo que es bien importante. Hay que entender que muchas veces este tipo de violencia o de bullying, no es lo mismo, pero el bullying es un tipo de violencia escolar, al producirse durante mucho tiempo, puede generar huellas, puede generar marcas en el desarrollo bien importante hasta el resto de la vida. De hecho, sabemos, por ejemplo, que algunos de ellos pueden tener ideación suicida no solo durante el momento del evento, sino que puede aparecer junto con cuadro depresivo 10, 20 años después. Se ha estudiado, por ejemplo. Es lo que no sabemos muy bien todavía, cómo ayudar en base a la evidencia a estas personas que han sido víctimas durante muchos años en particular. Son probablemente los más graves y los que terminan con cuadros, digamos, de salud mental bastante severos también en el futuro.
Oye, me llama la atención a mí, porque uno pensando desde fuera, digamos, desde alguien que afortunadamente no sufrió nunca, digamos, este tipo de cosas, eh, ¿no aparece la culpa o se justifica de alguna manera siempre? Yo diría que son distintas emociones. Por ejemplo, una de las cosas que trabajamos a propósito de la culpa, una de las cosas que trabajamos mucho con, o que se debiera trabajar mucho con los papás de las víctimas, es reforzar la idea de que la víctima no se lo merece. Muchas veces aparece como una sensación en la víctima de que de alguna forma algo hice para que el resto me trate de esa forma. Algo tengo yo para que el resto me trate de esa forma. Y es muy importante trabajar con los profesores, pero con la familia en particular, de mostrarles lo valiosos que ellos son y que no hay razón que justifique un acto de violencia. Y por consiguiente, uno puede, incluso podría ser poco simpático, digamos, pero da lo mismo. No hay ni una razón que la justifique. Muchos chicos tienen como estas sensaciones como de culpa, de como que algo eventualmente yo hice en ese proceso. Es bien importante trabajar con ellos en esa visión de que no hay razones que los justifiquen. Y desde el punto de vista del perpetrador, él realmente piensa, a lo mejor en algún momento hace un acto de contrición, por decirte de alguna manera, en el que dice, oh, fui culpable, cómo hice esto, etcétera, para adelante, cuando madura, no sé, o lo justifica como onda, a ver, ella se lo merecía, o él se lo merecía, o él me ayudó, él fue el culpable porque él empezó, etcétera. ¿Existe eso? De todas maneras, yo diría que hay distintos grados. Voy a nombrar como Ya, algunas respuestas típicas de los perpetradores. ya, Es que yo no fui, yo no tengo idea, yo no soy el culpable de esto, probablemente otro. Es decir, muchas veces los perpetradores acusan a otros ya, de sus propios actos. ya. Es una respuesta bastante natural. La otra respuesta que es muy frecuente es un poco lo que tú decías, se lo merecía, porque en realidad era muy pesado, en realidad me hizo tal cosa, justifican su conducta producto de lo que el otro hizo o no hizo en particular. Eso es muy frecuente. Yo diría que yo a veces transmito un poco esta idea, a ver si ayuda un poquito como dentro de la visión. Los niños, niñas y adolescentes, en general, uno podría extenderlo hacia los adultos también, hacen o se comportan de la forma que pueden, no necesariamente de la forma que quieren. Si todos quisieran comportarse bien, probablemente lo harían. Probablemente, porque es mejor tener amigos que no tenerlo. Probablemente es mejor ser generoso con otros que no serlo, porque está impreso de alguna forma en nuestra naturaleza humana. Pero hay chicos que tienen dificultades, que tienen deficiencias, que tienen déficit en algunas habilidades de que hacen que no puedan comportarse de una forma determinada. Eso a mí me ayuda muchas veces a trabajar con los papás y los profesores para tener una mirada un poco más compasiva acerca de los mismos perpetradores que muchas veces dicen, pero ¿cómo? No? ¿Por qué está haciendo eso? Mira el daño que está generando. Sí, pero a lo mejor hay que pensar que ese chico tiene deficiencias en sus habilidades sociales que hacen que se comporte de esa forma en particular. Y es bien importante eso para poder ayudarlo finalmente, porque el camino para ayudar a un perpetrador, un poco desde la misma perspectiva, que probablemente un poco ibas para allá en la pregunta también, es decir, lo primero que queremos es que termine la conducta. Eso es lo primero. No necesariamente que haya remordimiento, ni contrición, ni reparación, que probablemente eso va al final y no es el objetivo en general. Lo primero es que pare la conducta. Eso es lo primero. Y nos ponemos de acuerdo de una forma colaborativa entre los adultos que expresan su preocupación y el perpetrador, nunca con la víctima. La víctima queda fuera del trabajo que uno hace con el perpetrador. No los junta nunca en el trabajo, ¿ya? Se ha visto que eso no es útil, ¿ya? Entonces uno trabaja entre el adulto, que se preocupa de la situación, y el perpetrador, y llega a una solución colaborativa en relación a parar la conducta.
¿Qué vas a hacer para no molestar más a tu compañero? ¿Qué vas a hacer para no pegarle más? Dime tú las soluciones, ¿ya? Y vamos a ir evaluando si esas son buenas soluciones y las vamos a hacer un seguimiento en ese sentido. Luego, uno en el tiempo vuelve a juntarse con los perpetradores y dice, ¿cómo nos fue? ¿Lo has hecho? ¿No lo has hecho? También se junta con la víctima para efectivamente determinar si ha habido un cambio en la conducta o no. Pero lo que uno hace después es tratar de ver primero cuáles son las dificultades en las habilidades del perpetrador y ayudarlo en el desarrollo de esas habilidades. Es muy difícil que un perpetrador llegue y diga, oye, lo siento, no voy a portarme nunca más así, no sé. Ese tiene que pasar bastante tiempo y tiene que haber un acompañamiento en ese proceso. Muchas veces como adultos queremos eso rápido, queremos que aparezca rápido. Un poco nos pasa de repente con los papás, que de repente el hijo le pega a un amiguito y dice, anda y pídele perdón, como rápidamente, ¿cierto? Pero no está generando nada en particular con respecto a la reflexión que tiene que hacer el niño de las consecuencias de esa conducta en el otro. Eso tenemos que trabajarlo con el perpetrador. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Qué otras cosas podrías hacer? ¿Cuáles son las dificultades que tú tienes? He visto que tú tienes dificultades en esta área, en esta otra. ¿Qué podríamos hacer en eso? Y vamos generando un plan de trabajo para que vayan apareciendo, surgiendo habilidades que antes no estaban. Es por eso que yo estoy muy en contra de todas estas sanciones escolares de que lo suspenden o lo expulsan. Bueno, ahí justamente quería a ver si me puedes contestar muy brevemente porque se nos está terminando el tiempo. Porque tú dices no juntar al perpetrador con la víctima, pero resulta que, por ejemplo, son dos compañeros de colegio del mismo curso. ¿Qué hace? La víctima la sacan, la cambian de colegio, sacan al otro. ¿Cuál es esa solución específicamente, por ejemplo, en ese caso? Súper bien. Sí, quiero precisar, no es juntarlos para buscar la solución. No se junta la solución entre ambos. La solución es con el perpetrador. ¿Por qué? Porque con la víctima uno tiene que hacer otro trabajo. Y el trabajo que hace es doble, voy a decir yo. Imaginemos que yo soy el encargado de convivencia escolar que estoy manejando esta situación, estoy lidiando con Yo debiera trabajar con el profesor jefe del curso. Profesor jefe que debiera tener dos planes de acción. Uno, con algunos compañeros que yo ya he identificado que son prosociales, uno podría decir, son gente que de alguna forma tienen buenas habilidades con el resto, y yo trabajo con ellos para que ayuden, apoyen, integren a la víctima. Ese es el rol de este grupito, en el fondo, dentro del curso, ¿ya? Y luego, con el curso completo, volvemos a repasar actividades que tienen que ver con el respeto al otro, con respetar la dignidad de cada uno de ellos y algunas habilidades con respecto a cómo lidiar si es que yo soy víctima y cómo lidiar si es que yo tengo alguna dificultad en la resolución del problema. De alguna forma, entonces, yo no saco al perpetrador. El perpetrador vuelve a un ambiente de aula que ha cambiado o que va a ir cambiando, en donde ya no se va a aplaudir lo que está haciendo, ya no va a ser valorado el que él sea el perpetrador, sino Perdona, que más pero ¿y bien va a ir eso cambiando. no implica para el niño, para el perpetrador, de alguna manera una forma de acusarlo de, a ver, el ambiente ya no es agradable, va a ser hostil para él por todo lo que se ha hecho? Desgraciadamente se nos termina el tiempo, Jorge. Y la otra pregunta es, los profesores, tú dices, el profesor jefe debería tener dos fórmulas de trabajar, pero los profesores están preparados para eso, para la violencia de hoy. Yo veo que tú haces así. Rápidamente la primera pregunta. Lo que uno debiera ir haciendo es un cambio en la cultura, un cambio preventivo en la cultura de la sala de clase. Entonces, todos los alumnos, de alguna forma, van a estar de acuerdo en que estas acciones son en pos de todos, no de uno en particular. Y es por eso que no sé si finalmente no termina uno individualizando el evento en particular. Y con respecto al tema de los profesores y los colegios en general,
Yo diría que hay poco entrenamiento, poca capacitación para este tipo. Yo te he mencionado algunas estrategias de algunos programas que han tenido mayor evidencia, pero que están poco disponibles o poco difundidos en Chile, yo diría, y que en realidad falta mucha capacitación en los colegios. Muchas gracias, Jorge, por haber estado hoy día con nosotros. Nos dejaste con más interrogantes todavía, porque se nos agotó el tiempo y el tema en realidad da para muchísimo, para mucho más largo de lo que alcanzamos a conversar hoy día. Jorge, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Le damos las gracias a Jorge Gaete. Él es director del Centro de Investigación de Salud Mental Estudiantil de la Universidad de los Andes. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro. Les quedo debiendo una segunda parte, pero de todas maneras.